Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a la review de uno de los juegos más infames de Mario, Super Mario Bros. The Lost Levels, alias el Super Mario Bros. 2 original. Como aclaración, sepan que me hubiera gustado basar este análisis en la versión original en lugar del remake de All Stars, pero es que a Nintendo se le fue completamente la cabeza y dijo que para acceder a los últimos 4 mundos del A al D hay que pasarse este juego 8 veces. Y spoiler, este es un juego muy difícil. Como en el remake de All Stars estos mundos simplemente se desbloquean tras completar el noveno, elegí esta versión para pasarme el juego por primera vez. Aún así, verán algo de material del original cuando hablemos de su historia y diferencias con el primer juego. Y bueno, ya que mencionamos su historia, creo que la siguiente frase de Howard Phillips, tester de muchos juegos de la Famicom japonesa para ver cómo se podían exportar a la NES americana, resume muy bien la sensación de la mayoría de los jugadores ante este título. Mientras continuaba jugando, notaba que Super Mario Bros. 2 me pedía una y otra vez que tomara un salto de fe y que cada uno de esos saltos resultaba en mi muerte inmediata. Esto no era un juego divertido para jugar, era castigo, castigo inmerecido. Dejé mi mando atónito de que el señor Miyamoto haya elegido diseñar un juego tan doloroso. Por recomendación de él, Minoru Arakawa, presidente de Nintendo of America, hizo lo que todos sabemos, dejar este juego en Japón para retocar un plataformero llamado Doki Doki Panic y lanzarlo como el Super Mario Bros. 2 que la mayoría conoce. Pero eso será historia para otro video. Volviendo al título que nos concierne, Lost Levels es el nombre que tiene desde que se lanzó por primera vez a todo el mundo en el remake de All Stars que ya les nombré. Muchos de ustedes seguro ya sabían esto, pero es útil recordarlo para quienes no. Además, hay que resaltar que el desarrollo del juego no está ni por asomo tan documentado como el de su precuela. Lo poco que se sabe es gracias a una entrevista con Shigeru Miyamoto, donde se dice que el título se creó por lo divertido que era hacer niveles nuevos y difíciles en Versus Super Mario Bros., una máquina que tenía, entre otros, un port del primer juego pero de mayor dificultad y centrado en el versus de dos jugadores con Mario y Luigi. De hecho, 6 niveles de este juego se reusaron en Lost Levels, del cual hubo un intento de hacer un port para la NES, pero la idea se terminó abandonando. Así que ya vemos cómo este juego no solo tiene una mala reputación nacida desde la propia Nintendo, sino que hasta su desarrollo es desconocido y hasta su legado parece haber sido olvidado, debido a que el Super Mario Bros. 2 americano fue mucho más famoso, y los que vinieron después, ni hablar. Tampoco ayudó mucho que Lost Levels sea muy parecido en casi toda su precuela, por lo que varios lo consideran un paquete de expansión más que una secuela, algo bastante acertado si me preguntan, ya que Nintendo publicitó el juego como Super Mario Bros. Para superjugadores, para quienes perfeccionaron el juego original. Pero claro, tanto en 1986 como hoy día, quienes disfrutaron del primer Mario por supuesto que iban a estar interesados en su secuela pese a que no lo hayan perfeccionado, pensando que lo de Super Players no era tan literal, causándoles una sorpresa total, que en Occidente más que nada fue muy acorde a la declaración de Phillips. Pero ¿cómo fue mi experiencia? ¿Es esto un juego injusto y cruel o es un buen reto que demanda lo mejor de uno para obtener resultados satisfactorios? Ahora veremos. Lost Levels es un juego idéntico a su precuela musical y visualmente, salvo por algunas nuevas texturas y detalles en los sprites como los ojos en los hongos y las nubes. Hasta en el remake de All Stars ambos juegos ahora sí lucen exactamente iguales y comparten la misma música, pero ahora remixeada. Entre tantas similitudes entre los diferentes aspectos, era de esperar que el de la jugabilidad no sea la excepción. Si vieron mi video anterior sobre Super Mario Bros. 1, recordarán lo cuánto calabé las físicas de correr y saltar, que permiten aprovechar el momentum, la inercia adquirida, para pasarse los niveles muy rápidos si uno esquiva todos los obstáculos y salta o corre en los momentos precisos. Es una gran recompensa para quien sabe interactuar con los elementos del nivel a una gran velocidad. Para quien no tenga ese enfoque velocista, puede ir a un menor ritmo buscando poderes y hasta incluso secretos. En mi retrospectiva de Super Mario Bros. Ya hablé de estos dos estilos de juego y el cómo se llevan a cabo muy a detalle, así que pueden verla si eso les interesa. Pero resumidamente, todas las plataformas, sean del tamaño que sean, siguen teniendo en los levels una ubicación estratégica para que el jugador salte de ellas rápido, corra en ellas brevemente y salte, o hasta las saltee por completo.
Usar el salto para bajar un poco el ritmo ante secciones que requieren un plataformeo ágil y preciso es algo que todavía se puede hacer, al igual que saltearse escaleras y tubos si tenemos suficiente velocidad. Y eso es algo bueno en mis libros. Por supuesto que hay problemas que persisten, como aquel donde se va tu momentum cuando agarras un poder o que el juego sea algo resbaladizo. Y también tenemos que hablar del salto de Mario sin haber corrido, el salto sin impulso, el cual yo dije en mi video pasado que se sentía como un ladrillo porque Mario en el aire casi ni se mueve. Y esto es un problema que todavía persiste en Lost Levels. Sin embargo, me doy cuenta ahora, gracias al gran comentario de Ersa Wesker en el último video, de que esto puede ser una especie de penalización por ir demasiado lento. Y yo me doy cuenta de esto, o por lo menos puedo sospecharlo, porque me doy cuenta que hay partes que realmente son imposibles pasárselas si uno no corre y salta. Lo cual es entendible, es más, yo diría que es una buena idea, le añade profundidad al juego y hay partes que realmente se disfrutan a pesar de esto, porque seamos honestos, ¿quién juega esto sin correr? El problema es cuando uno está plataformeando y aprieta el botón de correr pero el juego no se lo termina de reconocer y hace ese salto horrible sin impulso. Ese es el problema, pero es un detalle que valía la pena resaltar. Recapitulando, tenemos un gameplay idéntico, pero Lost Levels le va a añadir elementos nuevos y otras particularidades que afectan mucho la experiencia. Primero, veremos que ahora podemos jugar con Luigi. Él tiene un salto más alto que Mario y un movimiento más resbaladizo, algo icónico de él que nació acá y muchos olvidan. Y segundo, una dificultad mucho mayor. A ver, ya este primer nivel nos presenta un hongo venenoso y un recorrido mucho menos amigable que el mundo 1-1 del juego anterior. Y también te deja la posibilidad de explotar el glitch de vidas infinitas, por lo que es todo un aviso de lo que se vendrá. Si bien dije que en general prefiero el enfoque velocista antes del pausado, realmente este juego te las complica mucho o hasta a veces te pone un freno de mano total. Porque no es que solo un nuevo poder te puede matar, también hay nuevas plantas piraña rojas que son más agresivas y solo se esconden cuando estamos encima de los tubos. Y como a veces hay tubos que apuntan hacia abajo, hay casos donde van a atacar constantemente. Y el Hammer Bro vuelve para ser el peor enemigo del juego, siendo particularmente diabólico en algunos casos, porque hay niveles donde va directamente hacia nosotros mientras nos tira martillazos, a veces acompañado de otro Hammer Bro, lo cual es más molesto todavía. Pero aún así, déjenme decirles que tras jugar la versión de All Stars, pocas veces sentí que todo haya sido tan injusto como siempre se dijo. Pero claro, en esa versión cuando morís te dejan continuar en ese mismo nivel, mientras que en la versión original revivimos en el primer nivel del mundo donde morimos. Y la verdad, esto hace una diferencia enorme, porque en el remake de SNES al pasar un nivel ya podemos olvidarnos de él, pero en la Famicom podemos volver a él incluso por haber muerto 3 niveles después. Y miren, sé que esto era cuestión del hardware, mucho más limitado que el de la SNES, pero el primer Zelda tenía un sistema de guardado y salió unos meses antes que Lost Levels. Dada la dificultad intencional del juego, eso seguro ni siquiera fue una consideración, así que simplemente decidieron mandarte al primer nivel del mundo donde moriste, solo que esta vez sin un truco como en la precuela, para compensar por la dificultad. Y repito, es lógico, sobre todo en los primeros años de la Famicom o la NES, que un sistema de guardado sea algo totalmente excepcional, pero vale la pena señalar la diferencia entre la versión original y la de SNES, porque gracias a esta última pude disfrutar de un juego que pensé que me iba a enojar hasta el hartazgo. Y seguramente ustedes puedan hacer lo mismo. Miren, me pasé este juego 3 veces, la primera con Mario y las otras 2 con Luigi, y por supuesto que es realmente difícil, pero la mayoría del tiempo el desafío se siente justo. Y lo mejor de todo es que todavía se puede completar un nivel de forma rápida y divertida, que era lo mejor del primer juego. A ver, en realidad eso se puede decir de todo nivel porque podríamos jugarlo incontables veces para aprenderlo y perfeccionarlo, pero yo hablo de quienes buscamos pasarnos el nivel de la mejor manera que podamos y listo, tratando de ser frenados lo menos posible pero no mucho más. Si su enfoque para jugar es el velocista, tienen bastante que disfrutar en Lost Levels, quizá más que en el primer juego, porque pasarse un nivel mucho más difícil puede ser más satisfactorio. Y si te gusta tomarte tu tiempo y hasta buscar secretos, hermano, este juego te tiene cubierto. Los bloques ocultos tienen un rol fundamental, no solo por los ítems que pueden darte, sino por lo claves que son en el diseño de nivel mismo, siendo a veces obligatorio hallarlos para continuar. Esto fue una idea que tuvo sus aciertos y errores, pero vamos a hablar de eso más tarde, porque siguiendo con la temática de los secretos hay que mencionar las Warp Zones. Estas son toda una muestra de identidad de Lost Levels, porque hay algunas que te hacen retroceder. Honestamente es gracioso cuando uno lo piensa, porque es como una venganza por querer hacer trampa, y en la primera de ellas te dan la chance de
matarte para no usarla. Por supuesto que todavía están las que sí te hacen avanzar, pero muy dispersas. Hay incluso 3 en un mismo nivel que se descubren de formas muy variadas y no muy fáciles de intuir. Aunque debo decir que sí me parece injusto como en el mundo 8 podemos encontrar una warp que nos manda al mundo 5, sin chances de dejarse caer al vacío. Lo peor es que el método para llegar a ella es tan normal que uno podría caer en esa warp sin haberla buscado en primer lugar, porque hay que meterse en un simple tubo que está en medio del nivel. E incluso descubrí que hay un truco en donde si nosotros tocamos la bandera y nuestra cantidad de monedas es un múltiplo de 11 y su último dígito coincide con el tiempo que nos queda, vamos a ganar una vida, solo para decírselos. Pero en fin, si en su apariencia y jugabilidad Lost Levels es una expansión del primer juego con niveles más difíciles, lo que nos queda hacer es repasar los mismos a nivel general para ver sus elementos polémicos y opinar si de verdad vuelven este juego tan injusto o no. Y además vamos a comentar algunos otros aspectos de la jugabilidad con los dos personajes y del diseño de nivel que me llamaron la atención. Lo primero que noté es que los niveles subterráneos, aunque siguen siendo muy pocos, son bastante más divertidos en este juego, porque no tenemos al techo tan cerca y ahora hay más espacio para saltar y plataformear al ritmo que queramos. Si bien los primerísimos niveles no son tan difíciles como los que veremos después, ya son un buen reto y tras un par de intentos vamos a poder pasarlos con bastante estilo, así que son un buen arranque. Ahora, es en el nivel 2-2 donde aparece la primera polémica, porque si acá veníamos con toda la velocidad, intuitivamente vamos a saltar y perder, porque este salto es imposible, es una trampa de velocidad. Así que estamos obligados a frenar y buscar no uno, sino 2 bloques ocultos para subir a este tubo flotante y ahí pasar al otro lado. Y hay quienes pueden tardar en darse cuenta de esto, lo cual no es muy agradable. Por suerte grabé la primera vez que me enfrenté a esta parte, así que vamos a comentarla para que entiendan mis puntos. Como verán, ya descubrí el primer bloque invisible, pero tengo muy poco espacio para subirme a él. Entonces tengo que seguir intentando subirme a este bloque a pesar de todo, evitando caer al vacío de la manera que sea y chocándome contra el bloque en varias ocasiones. Finalmente, y con varios intentos frustrados, al fin logro subirme al bloque. Pero ahora, ¿qué hago? No puedo llegar a esa tubería desde donde estoy parado. Así que no me queda otra que ir saltando esperando que salga algún otro bloque para subirme. Y bueno, finalmente mi intuición dio resultado, así que ahora me toca esperar pacientemente a que se vaya la planta piranha de esa tubería. La cual, por estar en una ubicación bastante exótica, pienso que puede tener algún secreto si me meto en ella. Así que trato de hacerlo, pero ni siquiera me lo permite. Por lo tanto sigo de la manera tradicional el nivel, habiendo perdido ¿cuánto? Como cerca de 1 minuto en esta sección. El ritmo se frenó totalmente, y aunque puede ser una linda novedad la primera vez, cuando rejugamos esto varias veces tranquilamente podemos estar yendo a toda velocidad y de la nada tener que frenarnos acá obligatoriamente. Pero por lo menos este bloque sirve para demostrarles algo muy interesante, las diferencias de jugar con Luigi. Con él esta sección es mucho menos peligrosa, porque con su mayor salto no hace falta tomar impulso, solo basta con saltar. Y si bien lo resbaladizo que es Luigi sirve un poco para compensar esto, ya que hay partes donde lo vamos a odiar por resbalarse y caer, también podemos usar esto a nuestro favor. Miren, este es un ejemplo. Hay muchas plataformas una tras la otra, y si tengo la suficiente velocidad puedo dejar que el momentum de Luigi me lleve y así pasar esta sección sin apretar el botón para ir a la derecha, solo saltando. Y eso es genial, porque nos ahorramos apretar un botón por haber manejado el movimiento del personaje hábilmente. Y esto también se puede hacer con Mario, pero con Luigi es mucho más fácil. Pero volviendo a lo de los bloques ocultos, tenemos que hablar de esto. Sí, esto es algo que estamos más acostumbrados a verlo en niveles del estilo Kaizo Mario, que son inmensamente difíciles a propósito y llenos de troleadas así. E irónicamente, su origen y primera influencia es un juego oficial como este. La mayoría del tiempo golpearlos nos da un hongo venenoso para más Inri, pero hay veces que podemos usarlos a nuestro favor si sabemos que están ahí, pero la mayoría del tiempo solo sirven para trolear. La primera vez que los vi fue algo chistoso, lo voy a admitir, pero la verdad que no son geniales, sobre todo si sos víctima de uno jugando la versión de NES. Ahí no es nada gracioso porque las vidas son limitadas. Tiene lógica y está perfecto que uno odie este juego si tras venir así de un progreso enorme con tanta prueba y error este bloque troll te haga perder tu última vida. Es como si la recompensa por no rendirte ante la gran dificultad sea Nintendo riéndose de todo tu esfuerzo en tu cara. Por eso recomiendo jugar la versión de SNES porque los continues son infinitos.
Siguiendo con las polémicas, hay veces donde en el castillo tenemos que arrancar en una posición horrible, donde si caminamos, corremos o saltamos como normalmente haríamos, vamos a morir. Así que estamos obligados a dar unos pasos atrás para tomar impulso y ahí saltar, o dar pasos atrás para correr sin saltar. O sea, ¿para qué pone esto Nintendo? ¿Solo para jodernos? Y eso que todavía no hablé del nivel 8.4. Por Dios, ese principio. Tenemos que hacer un salto hacia atrás muy preciso para caer en tierra firme y no en la lava. Y después tenemos que volver a hacerlo para caer en una tubería que encima tiene una planta piraña. ¿Cómo se les ocurrió que eso podía ser divertido? Todos estos son casos donde el sentimiento de vamos, vamos, vamos que el juego muchas veces tiene se corta de una forma abrupta y molesta, sintiendo que uno acá puede morir por una decisión estúpida de los desarrolladores. Los laberintos en los castillos siguen siendo igual de mediocres que en la precuela, pero por lo menos Bowser aún es fácil y rápido, así que por lo menos no corta el ritmo. Y hablando de los castillos, tengo que hablar del nivel C4. Este es igual al del 7.4, pero injusto. Pusieron unos bloques en estas esquinas para que sea casi imposible resguardarse de las barras de fuego, así que estamos obligados a agarrar este hongo escondido. Y esto trae una desventaja enorme, porque hay que pasar esta sección de Koopas, pero como tenemos el techo muy cerca vamos a rebotar en él y caer muy rápido al piso, así que es fácil que los Koopas nos lastimen. Lo cual es un problema mayúsculo, porque necesitamos ser grandes para hacer damage boost con la barra de fuego que nombré antes y así llegar a la pelea con Bowser. Este es el nivel que más me hizo enojar por obligarme a jugar de una forma que no quiero y por un diseño que parece hecho solo para molestar. Fue también este nivel el que me hizo dar cuenta de que hay partes en donde tener un hongo se siente miserable. No solo porque sos un blanco más fácil como pasa en el ejemplo que di de los Koopas, sino por un detalle técnico. Si Mario o Luigi saltan, tocan una pared y estamos pulsando hacia un costado, van a tardar un instante en ir hacia esa dirección, en el cual siguen cayendo. Y ese instante es mayor cuanto más grandes seamos, así que el hongo nos perjudica en ese sentido. Creo que tienen que jugarlo para realmente entenderlo, pero creo que es como si Mario o Luigi fueran frenados un poco en todo su momentum, en todo su impulso al tocar una pared o cualquier objeto. A ver, esto tiene todo el sentido del mundo y está genial si es que tocamos un bloque flotante, por ejemplo, pero cuando tocamos una pared ya lisa, ahí es cuando la cosa se vuelve confusa. Porque aunque ya les expliqué en general cómo funciona ese slowdown, a veces puede durar mucho más de lo previsto, así que es impredecible y podés morir por algo que realmente no es tu culpa. En fin, esos son mis problemas con los levels, que se multiplicarían por 100 si estuviera jugando la versión de NES, y haría que este video tuviera un tono muy diferente. Y seguramente sean algunos que ustedes ya conocían, pero es probable que se estén preguntando por otros elementos polémicos de este juego, como el viento y los trampolines que te hacen saltar por fuera de la pantalla. Y es que honestamente no los consideré problemas, sino aciertos. Puede que los sorprenda, pero esa es la verdad. Me parecieron ideas muy originales y que hacen al juego diferenciarse del resto. Además, sentí mucha más precisión en estos trampolines especiales que en todos los normales del primer juego, y el viento es una mecánica a la que no me costó adaptarme. Los trampolines, y sobre todo los trampolines fusionados con el viento, permiten que nos pasemos buena parte del nivel bajo el costo de no saber bien dónde vamos a caer. Pero ese defecto se cubre en muy buena parte si miramos la parte de arriba de la pantalla. Siempre vamos a ver a Mario o Luigi caer entre el puntaje y las monedas y el indicador de nivel, etc. Así que todavía se puede mantener mucho control sobre ellos, sobre todo si nos garantizamos que caigan en una zona tranquila. Y el juego todavía tiene más detalles interesantes como el fabuloso mundo 9. Este es un mundo al que solo podemos acceder si completamos los 8 anteriores sin haber tomado ningún warp, y se puede completar en 3 minutos, es un descanso después de tanta dificultad, lo que permite apreciar aún más su rareza. Y es que es un homenaje a la popularidad del Minus World de la versión de Famicom, un mundo negativo del primer juego al que se podía acceder por un famoso glitch, que constaba de un interminable mundo acuático con enemigos que normalmente no veríamos allí. De eso trata el nivel 9.1, aunque ya se había visto antes en el juego. Y el nivel 9.3 tiene una pelea contra Bowser fuera del castillo, la cual se puede saltear totalmente. Son boludeces, sí, pero muy refrescantes y otorgan mucha identidad. Y otra cosa a destacar del juego es que varias veces te pide que saltes en un enemigo para poder llegar a cierta zona y avanzar, otra cosa que se disfruta e innova. Aunque por momentos puede ser algo frustrante, porque varias veces podemos eliminar un enemigo antes de enterarnos que lo necesitábamos para progresar. Y a veces el juego te trolea dándote un poder para vencerlo, para no perder la costumbre. Y hablando de caer en enemigos, no estoy seguro si lo de mantener pulsado el botón de salto al aplastar un enemigo para saltar más alto inició en este juego.
Me pareció leer que sí, pero quizás algo que se lo añadieron en la versión de All Stars, no lo sé. Es un efecto que se nota particularmente cuando estás corriendo y saltas a ser un enemigo, porque cuando lo haces sin impulso, como que el salto es igual en ambos casos. Si este añadido estuvo en la versión original, sería bastante interesante, porque convertiría los levels en el primer juego no solo con tener esta cualidad, sino también la del movimiento característico de Luigi. Y si a todo esto le sumamos que fue la principal inspiración para Kaizo Mario, el juego tendría un legado más importante del que varios pensarían. Por si no quedó claro, el remake de All Stars es claramente la mejor manera de jugar Super Mario Bros. The Lost Levels. A día de hoy, muchos dicen que las vidas limitadas quedaron obsoletas y no sirven. Eso puede ser un debate aparte, pero decididamente este juego es el argumento perfecto para esa postura. Mucha gente ni debe haber llegado a la mitad del juego en la versión original porque el enojo de perder y volver al primer nivel del mundo donde morimos es enorme. Especialmente cuando se pierde por culpa de las decisiones cuestionables del juego que ya nombré. Y eso es una lástima, porque cuando jugamos con los continues infinitos de All Stars descubrimos que este juego es en su mayoría muy entretenido. A diferencia de lo que la opinión popular cree, la dificultad suele ser justa, y cuando nos encontramos con una parte difícil o injusta, que no es lo mismo, sabemos que tarde o temprano la vamos a pasar, sin tener miedo de perder nada del progreso que habíamos conseguido. Las vidas limitadas son un lastre para la versión original porque hacen que muchos no vean que Lost Levels es un juego tan bien pensado como Super Mario Bros. 1, que tiene partes algo tediosas, otras injustas, pero muchas que son igual o más divertidas que las de su precuela. Y eso se debe a que la dificultad más alta te pide más atención, mayor involucramiento, y es por eso que termina siendo un buen trabajo, requiere habilidad del jugador. Y este se va a sentir muy satisfecho cuando termine un nivel porque demostró talento. Gracias a ese talento que le permitió pasarse el juego sin warps, pudo descubrir un noveno mundo para seguir divirtiéndose. En la Famicom esto se le fue de las manos porque completarlo 8 veces es un requerimiento excesivo, así que en All Stars lo arreglaron poniendo de los mundos A a D inmediatamente después de pasarse el octavo o el noveno, si es que lo hallamos. Y basta con hacer esto una sola vez, así que no hay una necesidad estúpida de hacerlo 8 veces. Puede que al haber jugado la versión de SNES me haya perdido casi toda la atención que tenía el juego original, pero quien solo jugó a esta última, muy probablemente se perdió de disfrutar este juego en primer lugar porque simplemente se rindió y lo tildó de injusto. Y repito, al estar hablando de lo que fue la experiencia en la Famicom, tiene razón. Pero también tiene que saber que existe una versión superior mucho más amigable, pero que aún cuenta con la dificultad insignia de Lost Levels. Y que además tiene mejores gráficos y remixes musicales. De hecho, después de completar este remake pasé al juego original, como hice con Super Mario Bros. 1, porque quería ver si podía completar los primeros 9 mundos, pero a poco menos de la mitad del camino me di cuenta de que no iba a lograrlo, porque tarde o temprano iba a perder la paciencia e iba a arruinar la buena experiencia que había tenido con el título. Así que volví a All Stars para pasarme el juego con Luigi no una sino 2 veces, y volví a divertirme mucho, hasta el punto en que quizá pruebe la versión original en un futuro solo para ver hasta dónde puedo llegar. ¿Se dan cuenta lo importante que fue jugar a la versión de All Stars? Si no existiera, seguramente no me hubiera completado el juego original y aún si lo hubiese hecho, habría pasado más tiempo renegando de él que disfrutándolo. Definitivamente, si te gustan los Mario 2D y le tenías desinterés a Lost Levels porque lo considerabas injustamente difícil, probá la versión de SNES porque te puede sorprender gratamente. Y así llegamos al final del video, gente. Realmente no sé muy bien qué hacer cuando llega Super Mario Bros. 2 y 3 sabiendo que hoy analizó una versión que no es la original, así que estoy sujeto a todo tipo de recomendaciones que ustedes puedan hacerme acá abajo. Pero en fin, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima, chau chau.